Capítulo 10, ahí en su Biblia, si trajo su Biblia, en el libro de los Hechos, al capítulo 10. Mire hasta dónde hemos llegado ya en el capítulo 10, en el relato que Lucas, el doctor Lucas, luego de escribir su evangelio, el evangelio de Lucas, continúa relatando, narrando qué sucedió después con los discípulos, qué sucedió con la iglesia del Señor. Nos ponemos de pie para leer en el capítulo 10 del libro de los Hechos. En el versículo 30 vamos a leer. Si usted puede compartir la lectura de la palabra con las personas que están cerca donde usted está sentado, puede hacerlo por favor en el capítulo 10, versículo 30. Todo el capítulo 10 es un relato de dos hombres, Cornelio y Pedro. Pero vamos a leer tan solo del versículo 30 al versículo 34. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, leámoslo juntos. Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Leamos juntos el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Oremos. Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra. En esta reunión, alrededor de tu palabra, Señor, apacentamos nuestro corazón, porque solo en tu palabra podemos encontrar el rumbo, la dirección, el propósito y el sentido para nuestra vida. Señor, ayúdanos a escudriñar tu palabra y encontrar en tu palabra, Señor, la vida que tú has dejado para tu iglesia. Que tu Santo Espíritu pueda guiarnos esta mañana y llevarnos a principios. Al salir de acá y regresar a nuestras casas, podamos caminar en esos principios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, no sé cuántas veces usted se ha encontrado con el libro de los Hechos en su vida cristiana. Para algunos es el primer libro que comenzaron a leer después de convertirse al Señor Jesús. El relato del libro de los Hechos, querida iglesia, es un relato muy vivo, muy colorido, de mucha enseñanza. Es un relato, es una narrativa, es un relato que va episodio tras episodio, y que cautiva el corazón de todo lector de la palabra. Algunos sugieren que en los primeros días de ser cristiano, de la fe, la persona recién convertida comience a leer el libro de los Hechos, porque al leer el libro de los Hechos uno encuentra el propósito, la identidad, el sentido para la vida cristiana. Cuando llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, nos encontramos con dos personajes. Míreme la seña, dos personajes. Nos encontramos con dos hombres. Uno de ellos llamado Cornelio y el otro llamado Simón Pedro. Hombres conocidísimos para la iglesia. De hecho, si yo revisara su Biblia, estaría seguro, me quito el nombre y el apellido, si su Biblia no está manchada, subrayada en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Préstele un vistazo a la persona que tiene a la par y revísele el capítulo 10 de su Biblia y se va a dar cuenta que es un capítulo
es un capítulo tan conocido por la iglesia, es un capítulo tan clave para la vida de la iglesia. Escúcheme, un capítulo clave para la vida de la iglesia. Porque cuando llegamos al capítulo 10, querida iglesia, entendemos que la iglesia había crecido. Escúcheme, la iglesia había crecido. Si alguien le pregunta, bueno, ¿y cómo creció tu iglesia? Usted tiene que ir al capítulo 10 del libro de los Hechos para explicarle cómo la iglesia creció. La iglesia había crecido sobremanera. Era una iglesia numerosa. Miles y miles de personas se estaban convirtiendo al cristianismo por la predicación de los apóstoles. Pero además de ser una iglesia que había crecido numéricamente, era una iglesia perseguida. Era una iglesia que estaba enfrentando oposición. ¿La ha experimentado usted en su vida? Noticias difíciles, separación de seres queridos, quizás alguna adversidad de un compañero o de alguien en su oficina que al saber que ahora que usted es cristiano, parece ser que le hacen bola negra, dice la gente. La iglesia estaba atravesando adversidad. La iglesia estaba siendo opuesta por un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo. El capítulo 9 del libro de los Hechos nos relata cómo este joven llamado Saulo se convierte en cristiano, se convierte al cristianismo. El capítulo 9 del libro de los Hechos nos relata que Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús. Jesús salió al encuentro de Saulo, hermano. Saulo estaba perdido, como usted y como yo, siguiendo la corriente de este mundo, dice la palabra. Saulo estaba perdido, sin Cristo. Sin Cristo toda persona está perdida. Toda persona intenta vivir la vida recta, la vida buena, pero no lo logra. Saulo estaba perdido y Jesús le sale al encuentro camino a Damasco. Y camino a Damasco, dice el capítulo 9, se lo cuento y se lo recuerdo. Camino a Damasco, Saulo cae al suelo luego de que una luz grande le rodea. Y se escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era el perseguidor de la iglesia. Saulo se había convertido en un enemigo de Jesús, en un enemigo de la iglesia. Pero el Señor Jesús le sale al encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de ese día, querida iglesia, dice el libro de los Hechos, Saulo se convierte a Jesús. ¿Qué significa convertirse a Jesús? A ver, ¿se recuerda? ¿Qué significa que una persona se convierte a Jesús? ¿Qué significa convertirse? ¿Acaso convertirse a Jesús significa comenzar a venir a una iglesia? ¿Qué piensa usted? No. Mire, usted puede estar toda su vida en las cuatro paredes en un templo y no convertirse. ¿Qué significa convertirse? Significa seguir algunas normas o códigos de conducta que algunas iglesias tienen, de no fumar, no tomar, no bailar, no contar chistes, no ir al estadio, no ir al cine. ¿Será que eso es convertirse a Jesús? No. Es más, alguien puede ser que no fume, no tome, no baile, no cuente chistes, no vaya al estadio, ni vaya al cine, sea un buen esposo, un buen padre y no ser convertido. ¿Qué significa convertirse? A ver, iglesia, ¿qué significa? Bueno, si esa alarma nos logra dejar predicar, ¿no? Si alguien tiene ese vehículo y los diáconos indican si alguien es dueño del vehículo que tiene la alarma puesta, creo que es un buen momento para salir y corregirla. Si no, de seguro le va a costar arrancarla, ¿no, Frank? ¿Es un vehículo en particular? Lancer gris. ¿Alguien Lancer gris? ¿No? Bueno, ¿qué es convertirse a Jesús? Cuando Saulo se convierte a Jesús, escúcheme, cambia de perspectiva. Su visión cambia. La visión y la perspectiva del mundo cambia totalmente.
la visión y la perspectiva que Saulo tenía del mundo cambia. La perspectiva que Saulo tenía de Jesús cambia. Todo aquello que Saulo amaba antes, todo aquello que Saulo apreciaba antes, ahora va a convertirse o va a ser segundo lugar en la vida de Saulo. Querido hermano, si tú te has convertido al cristianismo, la perspectiva de tu vida tuvo que haber cambiado. Todo lo que antes amabas, ahora lo aborreces. Si en tu vida tú dices que te has convertido al cristianismo y sigues amando lo que antes amabas, no te has convertido a Jesús. Si tu vida sigue viendo el mundo de la misma manera que antes lo mirabas, no te has convertido a Jesús. Necesitas venir al encuentro de Jesús. Necesitas venir a los brazos de Jesús. Si antes amabas y te deleitabas en el alcohol, en el sexo y en otras quizás actividades, y ahora te sigues deleitando de igual manera, no te has convertido a Jesús. Toda persona que se convierte a Jesús coloca en segundo lugar lo que antes amaba. Pero al llegar al capítulo 10 del libro de los Hechos, hermanos, nos encontramos que Cornelio tiene una visión. Usted conoce este pasaje, ¿verdad? Cornelio tiene una visión. Es un romano, es un centurión romano, dice la escritura en el capítulo 1, que tiene una visión. Dios le habla a través de un ángel. Dios le habla a Cornelio, hermano. Y el principio esta mañana, querida iglesia, es qué tan sensible soy cuando Dios me habla. Cuando Dios me habla en la palabra, tengo la sensibilidad que Cornelio va a mostrarme en el capítulo 10. Cornelio era un centurión romano. Cornelio, aunque era piadoso, daba diezmo, daba limosna, oraba, y toda su casa él la tenía sujeta a la religión judía. Lo que le faltaba era la salvación en Jesús. Pero lo que vamos a encontrar en el relato del capítulo 10, cómo Cornelio tenía una sensibilidad, lo puede decir, sensibilidad de escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Dios decía en la palabra. Hermano, la vida cristiana radica no en qué tan puntual eres para venir al culto, aunque es importante. La esencia de la vida cristiana no radica en qué tan entonado cantas los himnos el día domingo, aunque quizás vale un poquito cantar entonado. La esencia de la vida cristiana no radica en qué tanta doctrina sabes explicar, qué significa el cuerno pequeño de la bestia y sabes entender todos los misterios de la Biblia. La esencia de la vida cristiana radica en qué tanto tú obedeces la palabra y punto. La esencia de la vida cristiana no radica en que tú sigas normas o códigos de conducta de tu denominación, que no tomes, no fumes, no vayas al cine. La espiritualidad del creyente, queridos hermanos, radica en qué tan sensibles somos al Espíritu de Dios, qué tan obedientes somos a la palabra. Cuando Dios me habla en la palabra, mi actitud, ¿cuál es? Es inconcebible que en las iglesias ahora estén llenas de gente que va a la iglesia y no trae Biblia. Y quizás los pastores pueden preguntarse, bueno, ¿y qué viene a hacer a la iglesia? Entonces, esa persona que no trae Biblia, está bien en un nuevo, está bien en un invitado, que es nuestro invitado especial esa mañana. Pero alguien que dice que es cristiano, que la palabra no se convierte en la prioridad número uno en su vida, y que su actitud a esa palabra no sea como la que Cornelio va a mostrar, obediencia a la palabra, es duroso, hermano. Cornelio, en el capítulo 10, Dios le va a hablar a través de un ángel, y sabe, Cornelio va a obedecer. Dios le va a decir a Cornelio, bueno, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas, interesante, no era parte del pueblo judío, no era circuncidado.
era como le decían en esos tiempos, una persona devota o piadosa, que le había atraído, le había gustado la religión judía. Quizás se reunía a estudiar la ley en las sinagogas, oraba, dice la palabra, y daba limosnas. Tenía un tremendo testimonio, pero no era parte del pueblo judío, no era parte del pueblo del pacto. Pero Dios le va a hablar a Cornelio, porque Dios siempre le va a hablar a alguien que ha decidido buscar a Dios. La persona que decide en su corazón buscar a Dios, lo va a encontrar. La persona que decide en su corazón buscar a Dios, Dios le va a salir al encuentro y muy probablemente le va a mandar a alguien que le hable del evangelio para que esa persona conozca a Jesús. No sé cuál fue su historia, cómo Dios mandó a alguien a su vida, ¿se recuerda? Algunos quizás Dios mandó a alguien a su vida a hablarle de Jesús, y de esa manera conocieron a Jesús. Cornelio va a escuchar la voz de un ángel, que Dios lo manda y le dice: Cornelio, tus ofrendas, tus oraciones han subido delante de Dios. Manda a llamar a un tal Simón, que se hospeda en la casa de un curtidor. Tráelo, porque él tiene algo que decirte. Hermanos, cuando yo les decía que el capítulo 10 es un capítulo conocido, no estaba mintiendo. Es un capítulo que nos relata o nos da un doble relato: lo que Dios está haciendo en el corazón de Simón Pedro y lo que Dios está haciendo con Cornelio. Pedro ha comenzado un viaje misionero interesante, que Lucas nos va a hablar de los viajes misioneros de Pablo. Pero en el capítulo 9, al final, vamos a ver que Pedro inicia un viaje misionero. Y yo le pregunto a usted, sin ver su Biblia y sin ver el mapa que está atrás de su Biblia, ¿qué región Pedro comenzó a visitar en ese viaje misionero del capítulo 9? A ver, ¿qué región? A ver, ¿alguien que se anime? Hermanos, nos están viendo allá en internet, los hermanos, hasta lo último del mundo. Sí, toda la parte donde Felipe, ¿se recuerdan de Felipe que predicó allá en Samaria con el etíope? Toda esa región que Felipe evangelizó es la que Pedro decide visitar. Llega en el capítulo 9, en su Biblia está, llega a la casa de un Eneas que estaba enfermo. Tantos años había estado enfermo Eneas, y Dios usa a Pedro para sanar a Eneas. Luego se dan cuenta, después que una mujer enferma y muere, que se llamaba Dorcas, mandan a llamar a Pedro. Cerquita estaba, y lo llaman para que hiciera un milagro de levantar a Dorcas de nuevo a la vida. Ahí estaba Pedro, cuando de pronto Dios comienza a trabajar en la vida de Pedro. Escúcheme, hermano, porque aquí hay un principio. Dios comienza a trabajar o continúa trabajando en el corazón de Pedro, pero a la vez, paralelamente, está trabajando en Cornelio. La gran diferencia es: Cornelio es gentil, es extranjero. Como Pedro lo va a decir más adelante, nos es prohibido como judíos juntarnos con los extranjeros. Y Pedro no está mintiendo, porque un gentil, un extranjero, como un centurión romano, no le permitían a los judíos contaminarse con toda la pureza de ser pueblo de Dios con un gentil. Cornelio es centurión romano, pero es temeroso de Dios. Ha escuchado del Dios de los judíos, ha encontrado en el Dios de los judíos a algo especial, y Dios va a trabajar en el corazón de Cornelio. Se le va a aparecer un ángel y le va a decir: manda a llamar a Pedro. Hermano, cualquiera de los que están acá, que están despiertos, algunos están dormidos, pues los que están despiertos dirán: ¿y quién no le iba a obedecer a Cornelio? Pues, ¿y quién no le iba a obedecer a Cornelio? ¿Por qué? Porque era centurión, hermanos.
¿quién se le iba a oponer a Cornelio cuando Dios le dice a Cornelio, manda a llamar a Pedro? El hombre era militar. Y en todo el esquema militar, bueno, aquí hay algunos militares, en todo ese esquema, escuela militar, han entendido, han comprendido, han aprendido a sujetarse cuando hay una autoridad. Y Cornelio, Dios le está hablando por su misericordia. Dios le está hablando a Cornelio y le está diciendo, manda a llamar a Pedro. Y hermano, lo asombroso del caso es que Cornelio manda a traer a Simón Pedro. Y Dios ya está trabajando con Simón Pedro, porque Simón Pedro ha tenido una visión. A ver, ¿se recuerdan cuál visión es? Del capítulo 10, un lienzo que baja del cielo con una cantidad de bocadillos que no le era permitido a los judíos comer. Y Dios le dice en la visión, ¿qué le dice? A ver, iglesia, mata y come. Así como vamos a estar nosotros dentro de un ratito, mata y come en el almuerzo. Dios le dice a Pedro, mata y come. ¿Cuál es la respuesta de Pedro, hermanos? Nunca. No nos es permitido. ¿Cómo es posible que Dios le esté diciendo a Pedro, mata y come, si el judío no podía contaminarse con ninguno de esos bocadillos que aparecen en la visión de Pedro? Y hermanos queridos, Pedro tiene una lucha dentro de él. Uno lee el relato, uno lee el párrafo en su Biblia y se da cuenta que Pedro está luchando con Dios, como usted y como yo. Cuando Dios nos habla en su palabra, el creyente lucha. Cuando Dios nos habla en su palabra, la actitud de nuestro corazón muchas veces es resistirnos a lo que Dios nos está diciendo. ¿No es cierto? ¿No es esa la lucha del creyente? ¿No es esa la lucha del cristiano? Obedecer la palabra. Y hay veces que la palabra es difícil de obedecerla. Pero qué interesante, porque Pedro, en la lucha que está teniendo con Dios, que Dios le dice mata y come, Dios está trabajando en su corazón. ¿A dónde está viviendo Pedro cuando tiene esa visión? A ver, ¿dónde está hospedado Pedro? A ver, si usted es detallista en la lectura, en la casa de Simón el curtidor. ¿Y quién era un curtidor? No era curtido de pupusas, hermano. No se vale que diga, oh, hermano, alguien que hace un bote de curtido de pupusas. El curtidor, por favor, ¿quién era? Bueno, era una tarea común en aquel tiempo, ¿verdad? Las pieles de los animales entraban en un proceso de preparación, las curtían literalmente. Pero era una tarea incómoda para un judío, porque de alguna manera había sangre de animales impuros que el judío no le era permitido mezclar, tocar, ni mucho menos vivir en la casa de alguien que se dedicara a esa tarea. Pero mire, Dios está trabajando ya en Pedro. Lo tiene viviendo en la casa de alguien que nunca él hubiese pensado que se iba a quedar a dormir, se iba a hospedar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha completado la obra en Pedro, hermano. Mire, si ni en Pedro Dios había terminado la obra, ¿quiénes vamos a ser nosotros? 3 años caminó Pedro con el Señor Jesús. 40 días caminó Pedro en la intimidad antes que Jesús ascendiera a su Padre. Como el mismo Lucas dice, Jesús enseñándoles las cosas del reino. 40 días. Usted y yo hubiéramos anhelado por lo menos un día, se lo aseguro, caminar en pos de Jesús, cerca de Jesús y escuchar sus palabras. 3 años caminó Pedro con Jesús. Jesús le enseñó a Pedro en 3 años. 40 días después caminó Pedro y los discípulos cerca de Jesús. Cualquiera podría decir, Pedro había aprendido todo, pero no, porque más adelante Pedro va a caerle el 20 y va a decir, ahora comprendo que Dios no hace, a ver, completémosla,
Ahora comprendo, dice Pedro. Qué interesante. Dios no había terminado con Pedro. El Espíritu de Dios tenía todavía cosas que enseñarle a Pedro. Como Jesús mismo lo dijo, el Consolador, el Espíritu, les enseñará todas las cosas. Querido hermano, en tu vida Dios no ha terminado. En mi vida Dios no ha completado su obra. Él sigue formándonos. Sería risible que alguien en esta reunión se parara y dijera: hermanos, hermano o hermanos o iglesia, yo ya lo sé todo. Por Dios, sería risible que alguien se atreviera a pensar que Dios ya terminó su obra en él o en ella. Pero hay gente que atrevidamente piensa que ya no tiene nada que aprender. En las iglesias es muy común cuando el pastor o el predicador de turno va a abrir la palabra y le dice a la iglesia: bueno, vamos a estudiar en este pasaje, y si el pasaje es conocido, mire, hay gente que literalmente solo escuchar el pasaje que se va a estudiar, dicen: ah, ese pasaje ya lo sé, y cierran la Biblia. No ha sucedido acá, pero es muy común en las iglesias. Yo me pregunto, ¿será posible que alguien que está siguiendo a Jesús como discípulo llegue al punto de decir: ya lo sé todo? ¿Será posible que alguien se atreva a pensar que no tiene nada nuevo que aprender de Jesús? Cuando Dios le habla a Pedro, Pedro está luchando. El Espíritu le quiere enseñar todavía algo nuevo que Pedro no ha comprendido. Cuando Pedro dice: ahora comprendo, hermanos. Yo les decía al primer culto: mire, no se me duerma, no es lo mismo leer la Biblia que comprender lo que la Biblia dice. Usted puede leer la Biblia todos los días del año, pero comprender la palabra con la ayuda del Espíritu Santo para entender lo que esa palabra significa para su vida es muy diferente a leer la Biblia. Aquí podemos subir a cualquier persona a leer la Biblia. Pedro dice: ahora comprendo. En buen salvadoreño, ahora me cae el 20. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Imagínense, 3 años caminando con Jesús y no lo había comprendido. 40 días caminando con Jesús y no lo había comprendido. Ahora el Espíritu le enseña a Pedro lo que antes no había comprendido. Querida iglesia, la sensibilidad de Pedro es comprender la palabra y obedecer la palabra. Ahí radica la vida cristiana. Dios está tratando con Pedro, y Pedro entonces, cuando Cornelio lo manda a llamar, ya Pedro entonces está encaminado. Y Pedro, hermano, yo no sé si la corte o la comisión, que el centurión, ¿sabe qué significa centurión, verdad? El jefe de una centuria. Bueno, quedamos igual quizás, ¿verdad? Era el encargado de una cantidad de soldados. Imagínense que Cornelio busca a los soldados más forniditos para mandar a traer a Pedro, porque Pedro está hospedado ¿dónde? A ver, no se ha perdido, ¿dónde? En la casa de un curtidor. Imagínense que Cornelio manda a los más forniditos y los manda en un carruaje, como era en Cesarea, como vivían los centuriones en esa época. Tenían las comodidades. Muy probablemente en su carrera militar, este centurión llamado Cornelio se había hecho de sus comodidades, y manda la comisión a traer a Pedro. Y va viendo usted, se asoma por su ventana y va viendo usted que van apareciendo esos soldados bien forniditos, y le dicen: bueno, mira, te venimos a traer porque entonces tienes que acompañarnos a la casa de Cornelio, el centurión. Yo no sé qué haría usted, pero ni lento ni perezoso, no creo que haya alguien que diga: ah, no, mire, yo no voy, estoy comiendo, hombre, el otro mes tal vez. No, ya Dios había trabajado en Pedro, y Pedro va a la casa de Cornelio.
Y cuando llega a la casa de Cornelio, versículo 30, que es el versículo que leíamos, Cornelio le explica a Pedro y le dice: ¿sabes qué? Yo estaba orando, un ángel se me apareció y me dijo: manda a traer a un Simón que se hospeda en la casa de un curtidor, él te va a decir algo. Y aquí estamos todos para oír todo lo que tú tienes que decirnos. ¿Sabe cómo se llama eso, hermanos? Hambre de la palabra. Cornelio tenía hambre de la palabra, hermanos. Cornelio y su casa tenía hambre de la palabra. Qué tremendo testimonio de Cornelio. Tenía su casa en sujeción. Usted lo puede leerlo en el relato del capítulo 10. Toda la casa de Cornelio tenía temor de Dios. Y ahora Cornelio, cuando viene Pedro, tiene sentaditos a toda su casa. Y se dirige a Pedro y le dice: aquí estamos todos para todo lo que tú tienes que decirnos. ¿Qué tal? Hermanos, qué difícil es tener a la casa en sujeción. Aquí hay padres que luchan. Mire, la lucha de los padres y de las madres en los hogares es que sus hijos estén en sujeción a Jesús. ¿No es cierto? La lucha de los padres que están involucrados en la iglesia, sirviendo en un ministerio, lo terrible es que sus hijos son el mismo diablo. No quieren saber de Dios, no quieren ir a la iglesia. Los padres no se dan cuenta cómo viven a sus espaldas. Y la lucha de los padres es poder tener la casa en sujeción, ¿no es cierto? La lucha del creyente, de los padres, es que sus hijos tengan temor de Dios, que no los avergüencen. El temor de los padres, la lucha de los padres, sinceramente, es que sus hijos, hijas, nietos, sean hijos e hijas temerosas de Dios, que anden en los caminos de Dios. Y qué difícil es eso, hermano, porque la espiritualidad no se transfiere por ósmosis. Es decir, que el padre, como es cristiano, se espera, cristiano entregado, apasionado por Dios. El hombre, ese hombre y esa mujer en la iglesia sirven. Pero no significa que sus hijos van a ser igual de apasionados que usted, porque es un asunto personal. Y la lucha de los padres es que la generación que viene detrás de nosotros, por sí mismos, no por obligación. Cuidado, hermanos padres, porque usted y yo podemos estar obligando ásperamente, como Pablo lo va a decir, a nuestros hijos a que por obligación tienen que ser de igual de apasionados que nosotros. No, lo van a hacer cuando el Espíritu los toque, punto. Usted y yo no podemos hacer nada, hermano. Pero cuando uno lee Cornelio, dice que toda su casa estaba en sujeción. Hermano, qué tremendo. Y le dicen a Pedro: habla todo lo que tengas que hablar. Y entonces Pedro sabe qué es lo que habla, qué es lo que predica en la casa de Cornelio. Después del 34 adelante, predica el evangelio de Jesús. Jesús murió, resucitó y es el Señor, juez justo, punto. Lo tremendo es que la actitud de Cornelio es obedecer la palabra. La esencia de este sermón, querido hermano, más allá de la oratoria que abundan dentro de la iglesia, gente que llega a evaluar la oratoria del predicador, no busque eso, por favor, aquí. Buscamos que el Señor nos hable en su palabra y que su palabra yo pueda tomarla, atesorarla en fe y caminar en esa palabra. La esencia del mensaje esta mañana es que tan sensibles somos a obedecer la palabra, punto. No, Cornelio no se puso a discutir con el Señor de que el traje que traía el ángel quizás hubiera sido más resplandeciente o menos resplandeciente. No, Cornelio obedeció, mandó a traer a Pedro, punto. Pedro te va a hablar, bueno, Pedro me va a hablar. Aquí estamos, reunidos todos para que tú nos hables. Obediencia. Y Pedro tiene que luchar. Cuando Dios le dice,
ve con esto, no tengas temor. Querido hermano, hoy volvemos a nuestras casas. Mañana descansamos, merecido descanso. Regresemos a nuestras casas meditando qué tan sensibles somos a escuchar y obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en la palabra? Santiago lo decía: no seáis tan solo oidores de la palabra. Mire, podemos oír sermones y sermones y preciosos sermones y tremendos sermones. Obediencia a la palabra. Obediencia. Cornelio obedeció. Pedro obedeció. Y la iglesia creció en obediencia a la palabra. ¿Qué te dijo el Señor esta semana en la palabra? ¿Qué libro de este libro esta semana leíste? ¿Qué párrafo de este libro leíste esta semana? ¿Qué pregunta le hiciste al texto esta semana? ¿Buscaste un diccionario para entender mejor lo que Dios te estaba hablando? ¿Qué te dijo Dios esta semana en la palabra? El mensaje es el mismo, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, queremos salir de este lugar poniendo delante de ti nuestra actitud a la palabra. Cornelio, un centurión romano, fue sensible a tu palabra. Pedro, Simón Pedro, se resistió a obedecer tu palabra. Señor, tú conoces que en este lugar hay hombres que se han estado resistiendo a obedecer lo que tu palabra les dice. Tú sabes, Señor, que en este lugar hay corazones que necesitan urgentemente volcarse a ti en arrepentimiento, sensibles a lo que tú les has dicho ya en otras ocasiones en la palabra. Tú conoces cada corazón de los que estamos acá, y al salir de este lugar queremos volver a nuestras casas con la frente en alto, directo contigo, pensando que solo en tu palabra podemos encontrar restauración para nuestro matrimonio. Que hay matrimonios que necesitan ser restaurados, que hay hombres que necesitan consagrarse en la santidad y en el temor a ti. Solo en tu palabra entendemos que hay mujeres que necesitan sujetarse a la autoridad de su marido, que hay hijos que necesitan dejar de abrazar el mundo y sus deseos para abrazarte a ti, Señor. Solo en tu palabra, Señor, podemos encontrar la dirección, el propósito y el sentido para caminar en la vida cristiana. Danos la sensibilidad de Cornelio, danos la obediencia de Pedro, Señor, para obedecer tu palabra. Derrama esta mañana en tu iglesia un descanso, un refrigerio que solo tu palabra puede traer. Señor, ayúdanos a caminar en el temor tuyo, escudriñando tu palabra, abriendo tu palabra, devorando tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a cambiar la perspectiva de aquellas cosas que no hemos dejado de amar en el mundo. Ayúdanos a tener el pensamiento del apóstol Pablo, que lo que antes valorábamos, ahora lo tengamos por basura.
Ayúdanos, Señor, a ser cristianos radicales en este tiempo donde tú urges de un pueblo radical. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Un abrazo fuerte a la persona que